buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva versión de Regulación y Cuarentena. Hoy día, bueno, tenemos muchos temas para tocar junto con los profesores, pero antes les quiero contar que vamos a tener una función nueva en el sistema, además de las preguntas y respuestas. Abajo, preguntas y respuestas que le pueden dirigir a todos los panelistas para que les respondan durante la charla. Además, el chat está abierto para todos, o sea, podemos todos conversar en el chat. Se puede ir generando ahí una conversación paralela mientras se realiza esta charla, este programa. Y la otra sorpresa que tenemos, y esta es la más interesante, es que hoy día nos acompaña nuestro ayudante estrella, genio y figura, don Manuel Abarca, que además de ser ayudante del RECOM desde hace un par de años, es también el encargado de nuestras redes sociales, como nuestro rescomito. Y bueno, como ustedes sabrán por nuestras redes sociales, efectivamente el hombre tiene gran conocimiento y gran creatividad. Don Manuel nos acompaña hoy día como notero de las cuestiones de competencia que han sucedido en el ámbito internacional. Así que le damos la palabra a él primero que nada para abrir este programa con sus apreciaciones sobre cómo se está manejando el derecho a la competencia a nivel global. Don Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Ezio. Muchas gracias por la invitación y bienvenido a todos. El estado actual del derecho de la competencia es que casi, diría, la gran mayoría de las autoridades de competencia a nivel mundial han publicado ya sea declaraciones, comunicaciones, instructivos o resoluciones respecto al funcionamiento, respecto a temas tanto sustantivos como procedimentales a propósito de la crisis. En general, las autoridades tienen dos principios que parecieran que son discordantes, que en verdad no lo son en verdad. Por una parte, son enfáticas en decir el derecho de la competencia no se suspende. Los agentes económicos no se pueden cartelizar o no pueden abusar de su posición dominante. Sin perjuicio del anterior, existen determinadas formas de colaboración entre competidores que, si son eficientes, típicamente asegurar la provisión y distribución de bienes de primera necesidad, si es que sus eficiencias son mayores que su riesgo, van a ser consecuentemente permitidos. La pregunta es, ¿eso constituye un cartel malvado en términos coloquiales? En principio, la respuesta pareciera que no. Para eso, quería destacar algunos pronunciamientos de distintas autoridades de competencia a nivel mundial y los quiero separar dependiendo de la conducta. En primer lugar, acuerdos y carteles. La más interesante a mi juicio es la declaración de Estados Unidos, de la FTC y la División Antitrust del DOJ. Básicamente establece principio general, el derecho de la competencia no se suspende, pero hay ciertos acuerdos que nosotros lo vamos a permitir. ¿Cuáles son esos? Algunos ejemplos, típicamente acuerdos de investigación, acuerdos de intercambio de know-how, acuerdos de compra conjunta entre proveedores de salud, típicamente distintos casos en que proveedores o distribuidores de bienes de primera necesidad, típicamente salud, acuerdan asegurar la provisión y distribución de estos productos hacia los consumidores, que en condiciones de crisis no es posible hacerlo en forma individual. Sin perjuicio del anterior, en este sentido, en Estados Unidos la regla es clara. Estos acuerdos pueden ser eficientes y se tiene que probar su eficiencia. En caso de que esos acuerdos pasen su ámbito legítimo, van a ser sancionados de acuerdo a las reglas generales con todas las sanciones respectivas. Al otro lado del mar tenemos el caso de la Comisión Europea. La Comisión Europea ha estado muy activa actualmente tanto en temas de competencia como de ayudas públicas. En temas de libre competencia, hace la semana pasada, si no me equivoco, publicó una comunicación respecto a acuerdos de competidores en contexto de la salud, en que nuevamente, y siguiendo la línea de Estados Unidos, estableció distintos casos de acuerdo que, si sus eficiencias son mayores que su riesgo, van a ser consecuentemente permitidos. Por ejemplo, acuerdos entre proveedores de salud para el transporte de insumos médicos. Por ejemplo, la coordinación para establecer o identificar mecanismos esenciales de
medicamentos esenciales para que son necesarios para distribuir en distintos centros asistenciales típicamente. Incluso establece la posibilidad de una suerte de repartición de mercado. ¿En qué sentido? Permite derechamente que, por ejemplo, dos farmacias, en la cual una tenga falta de stock y la otra sí tenga, puedan distribuirse una zona geográfica respecto a cuál farmacia está en mejor posición de suministrar los productos. La comisión en este caso es muy enfática, dice, esto en condiciones normales va a ser problemático y puede ser sancionado. Sin embargo, en estos casos yo lo voy a permitir si es que los agentes me aseguran eficiencias y de que los riesgos que existen van a ser mitigados. ¿Cuáles son estos riesgos? Básicamente incurrir en conductas clásicas de colusión. Fijar precios, fijar volúmenes de producción, asignarse zonas de mercado en forma ilegítima, repartirse de licitaciones, etcétera, y todos los casos que todos conocemos. Y en este sentido, el estándar es que mientras más inciden variables competitivas estratégicas los acuerdos, estos acuerdos deben asegurar mayores mitigaciones de los riesgos. Enseguida tenemos el caso de Inglaterra, que hace algunas semanas, el caso inglés dice que vamos a atenuar la aplicación de las leyes de competencia para los supermercados, en el sentido de que los supermercados van a poder intercambiarse información sobre stock y sobre demanda para poder asegurar la provisión de productos y de alimentos para la población. La autoridad de competencia a su turno, tomando esto, dijo algo que es muy interesante. Dice, nosotros aceptamos y entendemos de que esto es necesario para la crisis. Sin embargo, nosotros no vamos a tolerar carteles que no son esenciales. Los carteles que no son esenciales son precisamente formas de acuerdo de que exceden a asegurar la eficiencia de provisión en tiempos de crisis. Por ejemplo, intercambio de información comercialmente sensible, casos de negativa acceso a competidores, acuerdos para subir precios, etc. Por lo tanto, sintetizando en el tema de acuerdo entre competidores y carteles, básicamente el criterio es el criterio tradicional de eficiencia versus riesgos. Si las eficiencias en contexto de crisis son mayores, los acuerdos van a ser legítimos y van a ser legales. En caso contrario, si es que los riesgos son mayores, los riesgos no son mitigados o derechamente son acuerdos anticompetitivos, van a ser sancionados conforme a las reglas generales como si no hubiera crisis. En la otra área, que es muy interesante y que no se ha abordado a mi juicio, con una mayor profundidad, dado el contexto actual del derecho de la competencia, son los casos unilaterales. Principalmente abuso de posición dominante, restricciones verticales y, en último término, precios excesivos. En ese sentido, hay dos declaraciones que son muy interesantes. Una es la declaración de la European Competition Network, que es básicamente la red que une tanto a la Comisión Europea como a las distintas autoridades de competencia europeas, y un caso especial que es la declaración de la Autoridad de Competencia de Grecia, que últimamente se ha caracterizado por emitir comunicaciones que son más que declaraciones, diría yo, son papers académicos muy bien explicados, muy fundamentados. ¿Qué dicen estas dos declaraciones? Dicen, una de las formas que en forma unilateral se puede asegurar que no van a haber subidas intempestivas de precios es estableciendo restricciones verticales. Típicamente, fijación de un precio de reventa. En concreto, si un proveedor, por ejemplo, de mascarillas, vende a un distribuidor una farmacia, la va a vender con la condición de que esa mascarilla no se puede vender hasta cierto tope. El derecho de la competencia actual permite y siempre ha sido relativamente benevolente a favor de los precios máximos de reventa, en el sentido de que efectivamente es lo que se persigue en esa conducta, evitar subida intempestiva de precios y al final del día la especulación. Sin embargo, hay casos que son muy particulares. Por ejemplo, se ponen en el caso concreto de productos nuevos, productos que recién han salido al mercado, que entran a competir en forma novedosa. La autoridad de competencia griega, en este caso concreto, dice, yo incluso voy a permitir un precio fijo. Es decir, el proveedor con este producto nuevo, piénsese por ejemplo en una vacuna, en una vacuna que puede tener algunos sustitutos contra el laboratorio, establece. El proveedor de la vacuna puede decir, yo se la voy a vender, pero con la condición de que usted me la revenda al precio que yo determine. O sea, yo le voy a fijar el margen. Eso
si es que en caso de que sea temporal y que se asegure precisamente la eficiencia relacionada con no evitar su perspectiva de precio, van a ser permitidas. En condiciones normales, siempre se ha dicho que las fijaciones de precios de reventa, tanto la fijación de un precio fijo, valga la redundancia, como de un precio mínimo, siempre son miradas con recelo, al punto que en Europa se considera una restricción por objeto y se sanciona básicamente sin necesidad de probar efecto anticompetitivo. Y en último término, tenemos el caso derechamente de precio excesivo, es decir, un actor con poder de mercado en una posición supradominante que haya adquirido la posición dominante no por inversiones propias, suba su precio en forma exponencialmente superior al que existiría en condiciones competitivas, puede ser sancionado sí o no. Y la respuesta, no sin controversia, en general es que sí, puede serlo, pero con todos los requisitos que eso significa. El día de hoy, la Autoridad de Competencia de Sudáfrica publicó una declaración, más que una declaración, una especie de nota de prensa en la cual establece distintos casos de precios excesivos que se han estado persiguiendo. Alcohol gel, mascarilla, incluso carne de pollo fresca. En esos casos se ha dicho, si el proveedor, en este caso el proveedor o distribuidor, tiene poder de mercado no desafiable y que su precio es exponencialmente mayor al de su benchmark, perfectamente puede ser sancionado como abuso de posición dominante. Con todo, la figura de los precios excesivos es una figura que es súper controversial a nivel mundial. Existen muchos, tanto autoridades de competencia como académicos, de que niegan de que los precios excesivos pueden ser un problema de competencia. Yo personalmente creo que sí son un tema de competencia. En Chile, específicamente, tenemos jurisprudencia y tenemos avances respecto al tratamiento de precios excesivos con uso de posición dominante, pero nuevamente el pronunciamiento de la autoridad básicamente pueden haber casos. En suma, pareciera que el derecho de la competencia no se suspende ni se atenúa. Solamente estamos aplicando los criterios generales, eficiencia versus riesgos y criterios de teoría del daño anticompetitivo para determinar si es que en el caso del acuerdo entre competidores pueden ayudar a mejorar el bienestar del consumidor en tiempo de crisis, y en los casos unilaterales, si es que podemos evitar subidas intempestivas de precios, pueden generar efecto anticompetitivo o eficiencia en periodo de crisis. Eso básicamente es lo que se está discutiendo a nivel mundial. Todos los días tenemos noticias de investigaciones, sanciones y avances en estos reportes. Es un tema súper dinámico que cada día suma más y más jurisprudencia muy interesante de analizar, por cierto. Muchísimas gracias. Gracias Manuel, tremendo reporte, tremendo esfuerzo. Déjame pasar un minuto a Danae, porque Danae, te quiero preguntar una cosa respecto de lo que está hablando Manuel. Las próximas preguntas van a ser sobre este tema. Esta fijación, o sea, esta clásica manera de evaluar la posibilidad de acuerdos entre competidores, de eficiencia versus riesgo. Manuel señalaba, bueno, si los riesgos pueden ser mitigados, entonces esa mitigación de riesgos va a ser valorizada por la autoridad de competencia para efectos de no sancionar. ¿Cómo podría producirse eso en el contexto actual? Mira, lo que todas las autoridades de competencia, según estuve revisando, contemplan, y yo creo que es precisamente para poder hacer más efectiva hacer una mitigación real de los riesgos que se podrían generar por este contacto entre competidores en la situación actual, es que todas las agencias de competencia han abierto canales de información. Esto es súper práctico, pero canales de comunicación, con las empresas que pudiesen encontrarse en la circunstancia de tener que entrar en contacto con sus competidores para llegar a algún tipo de acuerdo de distribución o cualquier tipo de acuerdo que en principio en un tiempo normal no sería necesario y podría eventualmente llegar a ser competitivo. Entonces, lo que todas las agencias de competencia han promovido de forma bastante clara es que van a estar muy abiertas a recibir todo tipo de consultas por parte de las empresas, ¿ya? Y se comprometen a resolverla lo más rápido posible y estar en constante comunicación
con los particulares precisamente para guiar el actuar y estar al tanto, en el fondo, de lo que está sucediendo en caso de que hay algún tipo de vulneración. Entonces, en este sentido, lo que las agencias están recomendando es que las empresas informen en la medida que van tomando estas decisiones a la autoridad, para que la autoridad esté al tanto y vaya un poco entendiendo cuál es la lógica que hay detrás, o el razonamiento de la empresa detrás de las medidas que se van adoptando. Obviamente no puede haber una coordinación, o sea, como en términos temporales, siempre la empresa va a ir un poco más adelante, pero en el fondo, mira, tomamos esta medida, después quizás nos vamos a ver enfrentados a esta situación, ¿qué pasa así? Entonces se produce una colaboración entre la autoridad con el particular, que yo encuentro que puede llegar a ser muy positivo, porque muchas veces las empresas, o sea, la gente que trabaja en las empresas no tiene necesariamente una formación en derecho a la competencia, y por ende cosas que podrían parecer razonables en tiempos de crisis podrían llegar a ser evaluadas como anticompetitivas, y entonces en el fondo hay una especie de comunicación que mitigaría los riesgos. Yo creo que esa es la principal herramienta que han considerado las distintas agencias, así como algo bien práctico, y es lo que yo, si es que fuese abogada común de esta empresa, también recomendaría, de poder acercarse, usar estos canales de comunicación para resolver las dudas que se tengan respecto a la procedencia o no de una eventual colaboración con competidores. Pero esos canales de comunicación y colaboración son lo suficientemente eficientes, valga el uso del concepto. Bueno, ahí va a depender un poco de la gestión interna de la autoridad. O sea, si es que de verdad se toman en serio los posibles acuerdos y efectivamente quieren guiar para evitar riesgos anticompetitivos innecesarios, y que efectivamente solamente se reporte la mayor cantidad de eficiencia y la menor cantidad de riesgo, debería haber un funcionario capacitado a cargo respondiendo, asesorando, guiando a las empresas que hacen consultas al respecto. ¿Ya? Esto podría constituir, esto es una pregunta abierta al panel, pero esto podría constituir una especie de autorización express respecto de las actividades que están ejecutando esas empresas. Yo, o sea, lo que sí puede darme cuenta es que nada o sea, toda la ayuda o guía que puedan dar la autoridad de competencia no debe ser entendido como una aprobación o una absolución ex ante de cualquier tipo de conducta. Es solamente una guía para tener claro a dónde ir. La autoridad no puede como absolver antes de evaluar y analizar e investigar y en el fondo hacer todo el procedimiento ordinario que viene después. Perfecto. Les recordamos a todos quienes nos están viendo, al público, que pueden hacer preguntas en el sistema, en preguntas y respuestas. Que por favor las preguntas que tengan para esta parte de la exposición de Manuel, aprovechen de hacerlas al tiro, de manera que el mismo Manuel pueda responderlas. Manu, tú puedes elegir si algunas las haces por escrito, como veo que acabas de responder una, o si otra la puedes hacer al aire, si consideras que es interesante para la generalidad de las personas. Quería agregar algo con este último tema de las autorizaciones. Es una cuestión derechamente de diseño institucional. En el caso más concreto, el caso australiano, en que la autoridad de competencia ha autorizado prácticamente todos los días distintos acuerdos entre provisión médica, aseguradoras, distintas formas de acuerdo, en la cual tiene la potestad para autorizar y decir, perfecto, su eficiencia mayor que los riesgos, puede hacerlo. En otro caso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, lo que existe es una letra que se llama una carta de conformidad o comfort letter, que básicamente es una carta que dice: yo la analicé y creo que está bien, por lo tanto no voy a llevar al tribunal su caso. El caso chileno, en cambio, es un poco más particular. La Fiscalía en su declaración dijo que el contexto de la crisis va a ser tomada como una eficiencia a la hora de realizar una investigación. Sin embargo, en Chile la Fiscalía no tiene la potestad
de autorizar estos acuerdos en forma ex ante. Es decir, la Fiscalía, a diferencia del control preventivo de fusiones, en caso de estos acuerdos de competidores, no lo puede autorizar previamente como si fuera una fusión. Por lo tanto, igualmente básicamente, en caso de tener conocimiento, debería investigarlo y analizar su eficiencia y sus riesgos. Para eso, el Tribunal de Libre Competencia estableció de que si es que estos acuerdos son sometidos a consulta, que en teoría el mecanismo de consulta es el mecanismo en el que se asegura el visaje del sistema de libre competencia para estos acuerdos, se van a poder ejecutar mientras dure la tramitación del proyecto, de la consulta, es decir, van a poder ejecutarse en forma provisional si es que obedece a razones de eficiencia en tiempos de la crisis. Ese tema es un tema de diseño institucional y que básicamente tiene que ver con el compromiso que tiene la autoridad de competencia con perseguir una determinada conducta. Típicamente se dice que la autoridad de competencia podría estar atada de manos si es que aprueba un acuerdo para después imputarlo, ya sea por la vía de una sanción directa o por la vía de llevarlo a tribunales. Pero es un tema que incluye tanto diseño institucional como un tema estratégico respecto a la persecución futura de estos mismos acuerdos o de conducta relacionada a estos mismos acuerdos. Claro, en el caso chileno, el tribunal trató, yo creo, de presentar una solución a través de los mecanismos legales existentes para hacerlo, permitiendo que estos actos se puedan seguir ejecutando, salvo que haya una oposición por legítimo contradictor en el caso que ahí el efecto es que el procedimiento pasa a ser contencioso y el acto se debe parar, no se puede seguir ejecutando. En el fondo es el mecanismo que la autoridad en el fondo pensaron podía ser más eficiente para poder resolver las dudas respecto de la legalidad o no de los actos. Ahora, las otras autoridades crearon buzones de correo y números telefónicos especiales para el caso en particular. No me enteré de si en otra parte del mundo existía un procedimiento así como una consulta en los términos del derecho chileno. Bueno, sí. Profesor Cordero me pidió la palabra. Manu, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué opiniones cuando hablamos de eficiencia en términos de crisis? ¿Qué es? ¿Cuáles son las pistas? Bajo esa cláusula pareciera que las autoridades de competencia están tratando de decir hay cosas que yo voy a tolerar que no son en condiciones de normalidad, pero ¿qué vamos a entender por eficiencia en condiciones de crisis para efecto de la competencia? Eso significa alinear las decisiones de interés público que están adoptando la autoridad sanitaria, por ejemplo. Esa es como una pregunta. Y la segunda pregunta que tengo es la pregunta incómoda, aquella que yo creo que sobre todo un sector importante de la literatura chilena le gusta decir o le gusta sostener esta idea de, bueno, el Estado también está sometido a las reglas de competencia. Bueno, ¿y en qué queda la eficiencia competitiva? O cómo yo pudiera entender esa eficiencia, o qué pasa con esas reglas, qué pasa con esas cadenas que tradicionalmente el mundo de competencia trata de tener frente a las intervenciones administrativas en tiempos de crisis, en el fondo, ¿no? Esas son como las dos preguntas para ti, man. Perfecto. En primer lugar, desde el punto de vista de las eficiencias, lo que hay que entender es que en tiempos de crisis, al igual que en una situación de un actor con poder de mercado, no existe en forma muy teórica y muy simple, una asignación eficiente de todos los recursos. En palabras simples, en tiempos de crisis, un solo actor no puede asegurar la distribución o la provisión de sus productos hacia los consumidores como lo haría en un contexto normal. Eso es una falla de mercado y el análisis es si es que la colaboración entre competidores puede asegurarme el mismo estándar o un estándar similar al que un actor individual en tiempos normales podría realizarlo, es una eficiencia
porque me permite precisamente asegurar la distribución de los productos como si existieran un tiempo, se ocurriera en tiempos normales. Eso desde el punto de vista económico. Del punto de vista jurídico se entiende de que la justificación objetiva se basa precisamente en el hecho de asegurar, de mejorar, básicamente de mejorar el bienestar del consumidor en tiempos de crisis. Pero básicamente el estándar, yo tiendo a pensar que es más preferible verlo desde el punto de vista económico. Es decir, si es que la colaboración de los competidores o un acto unilateral por parte de un actor permite asegurar condiciones de provisión y distribución de productos típicamente de primera necesidad, como si un actor individual pudiera hacerlo en tiempos normales, eso debería ser considerado como una eficiencia. Respecto a la segunda pregunta, el principio general, especialmente en Chile, es de que los actos del Estado se encuentran siempre sometidos a las leyes de competencia. Típicamente, el foco a nivel jurisprudencial en Chile ha sido el control de licitaciones y algún otro acto de autoridad. Para efectos de ilustrar la respuesta, me gustaría hablar del concepto de las ayudas públicas. Las ayudas públicas son, en el sistema europeo, subsidios o beneficios, ya sean beneficios tributarios, prestaciones directas, que el Estado otorga a los particulares para desarrollar distintas actividades económicas. Las ayudas públicas, piénsese en el caso de un subsidio común y corriente, está sometido a un control de competencia. ¿Por qué? Porque se entiende que un subsidio o una ventaja tributaria puede generar una ventaja competitiva que va a beneficiar a un competidor respecto a los otros. Por lo tanto, el acto del Estado puede distorsionar la competencia en eso. Por lo tanto, la Comisión Europea lo que hace es analizar si es que la ayuda pública genera o no efectos anticompetitivos. En la mayoría de los casos tiende a aceptarlos, en el sentido, por ejemplo, hay casos súper cotidianos como que se autoriza un subsidio del Estado para que un privado construya un estadio. Ahora, en el caso del coronavirus, todos los días tenemos los distintos planes de recuperación en la forma de indemnizaciones, subsidios, otorgamiento de créditos preferentes, justamente porque se entiende que la eficiencia está en asegurar condiciones económicas favorables para los competidores, sin que eso incluya una distorsión de la competencia. En caso contrario, la Comisión Europea puede ordenar que los fondos que perdió el Estado se devuelvan. Actualmente, no sé si ya terminó, se está litigando el caso de la Comisión Europea contra Irlanda por otorgarle beneficios tributarios a Apple. Y la Comisión Europea ordenó al Estado de Irlanda recuperar esos fondos. Entonces, en ese sentido, el caso chileno, yo siento de que también falta un poco esa patita, en el sentido de que una ayuda pública, pienses en el caso de un subsidio a una gran empresa, a una aerolínea, si es que el otorgamiento de un tratamiento preferente por parte del Estado puede dejar en una posición inferior a este competidor respecto del otro. Y por lo tanto, ¿existe alguna forma de control de competencia en ese sentido? Yo creo que en principio existe normativa en Chile estirando un poco más o menos el chicle que podría llegar a la misma conclusión. Pero en el sentido de eso, siento de que tiene que incluir también básicamente cuáles son los programas económicos de ayuda del Estado y cuál va a ser el efecto precisamente de eso para que asegurar de que el beneficio se extienda a todos los competidores en el mercado y no beneficie en forma ilegítima a uno solo. Profesor Cordero, le voy a devolver un poco las preguntas, pero hay una cosa que me llamó la atención bueno, varias cosas de lo que habló Manu que son interesantes, pero una de ellas tiene que ver con las restricciones verticales y la preferencia que podrían tener algunas agencias de competencia por permitir cierto tipo de restricciones verticales en este escenario. Y mi pregunta es lo mucho que se parece esto a la fijación de precios por parte del Estado. Y si entonces pareciera que esta restricción vertical podría ser mejor, más eficiente o más apegada a derecho, o por el contrario sería preferible tener fijaciones de precios por parte del Estado. Y vamos a hacerle la misma pregunta al público, ¿eh? Vamos a iniciar una votación sobre este punto. Yo estoy lleno de dudas en estos momentos, ¿no? Algo de lo que conversamos el jueves pasado
Y creo que parte de las dudas las puede ejemplificar lo que hizo la autoridad sanitaria estos días a propósito de los precios máximos, ¿no? Nosotros ya creo que habíamos conversado de los precios máximos en que la autoridad sanitaria la había fijado en 2 oportunidades. La primera, a propósito de los exámenes para COVID, y en segundo lugar respecto del metro cuadrado que podía utilizar para el establecimiento de hospitales especiales o instancias de residencias sanitarias. Pero si uno ve la resolución que publicó ayer el Ministerio de Salud, donde se fijan precios vinculados a aquellos, a las cuestiones que están vinculadas a las prestaciones propiamente tal, vinculadas a COVID. Yo creo que entramos en un escenario que hasta ahora muchos no tenían o no esperaban. Yo, sin embargo, sigo teniendo la pregunta de qué pasa con la legalidad en términos de excepción. Y si ustedes se detienen por un segundo en las consideraciones que tiene la resolución del Ministerio de Salud, la consideración fundamental es la competencia de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para la coordinación clínica, o la coordinación de la red en general, y sobre todo la facultad que ya se había entregado 2 días atrás cuando se comunicó que la autoridad sanitaria tomaba la gestión o la administración de la red completa. Y por eso yo le hacía la pregunta, Manu, porque cuando uno se detiene en esta decisión, esta es una decisión que pareciera fijar precios máximos, pero en realidad lo que está haciendo, y de hecho su afirmación está por ahí, por el considerando 11, dice específicamente que lo que quiere evitar son precios que descarten cualquier tipo de especulación y garanticen transparencia del financiamiento, esencialmente para contar con capacidad hospitalaria pública y privada, en otros términos, para que el Estado pueda administrar no solo físicamente, sino que también desde la perspectiva de costo. Y ocupa para eso, la pregunta es si es fijación de precios propiamente tal, pero la hipótesis es que distingue a aquellos que tienen convenio y respeta el convenio con FONASA, aquellos que estaban en proceso del llamado a licitación que se había formulado por una resolución de FONASA, en cuyo caso se van a comprar de acuerdo a las patologías que están ahí, y luego a terceros, ¿no? Y da esos rangos, pero en el fondo la pregunta es si eso es genuinamente fijación de precio, o la verdad es que lo que está haciendo el Ministerio de Salud es administrando el presupuesto para tener gestión hospitalaria en general. Creo que podemos a rato estar confundiendo ambas cosas. Y por eso me es difícil tratar de dar una explicación de qué sucede con este tipo de instrumento en tiempos de crisis, en el fondo, ¿no? Mi pregunta, Manu, estaba hecha con un cierto veneno. La pregunta es, ¿qué es eficiencia en tiempos de crisis? Claro, eficiencia en tiempos de crisis es lo que le está pasando al derecho en general hoy día. Todos los presupuestos analíticos centrales sobre los cuales están construidos sus objetivos están en una situación de excepción, en el fondo, ¿no? Entonces, la resolución de salud es precios máximos, pero la verdad es que me parece que es un instrumento más de gestión presupuestaria que propiamente tal, utilizando una cláusula muy abierta, que es ya no el Código Sanitario, sino que la competencia general de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de coordinar la red. Y yo creo que ahí hay un fenómeno que a mí me parece que es bien significativo de transformación en la manera de comprender la intervención pública en este ámbito. Gracias, profesor Cordero. Hay un tema ahí igual, hay un detalle que probablemente sea importante de entender respecto de la fijación de precios en prestaciones de salud, que tiene que ver también con la comentada integración vertical que existe entre las ISAPRES y las clínicas, y en un momento en el cual estamos en una necesidad agobiante de este tipo de prestación de salud específicamente, y por lo tanto hay una disposición de pago casi infinita, probablemente la fijación de precios también tenga alguna lógica en ese sentido. Don Diego Pardour, no sé si nos quiere comentar algo.
Discúlpame, si mi sí, único por favor. punto es si técnicamente esto uno lo puede denominar fijación de precios, esa es mi única interrogante, la verdad. Yo creo que lo que está haciendo el Estado es administrando su red de contratos. Yo creo que no, mi impresión es que no hay que dejarse llevar solamente por el titular de la resolución. Yo creo que si uno mira la estructura, veo que la estructura está más bien administrando precios de contratos. Ese es mi punto. La pregunta, creo yo, interesante es ¿cuánta extensión puede tener eso? Eso creo que ahí hay un punto. Sí. Eso. Profesor Pardo. No, o sea, solamente para complementar la resolución respecto de los precios máximos que se pueden cobrar por prestaciones médicas relacionadas con el COVID. Yo lo que encuentro interesante y comparto el criterio que está, digamos, que está señalando Luis, donde básicamente lo que está haciendo es, o sea, ellos utilizaron el benchmark para poner los precios, son los precios que ellos habían obtenido vía licitación. Entonces lo que están haciendo es un poco extender esos precios a casos donde el contratante no es el Estado, pero con ciertas restricciones. Entonces, la semana pasada habíamos conversado de que lo que habían utilizado como benchmark para la fijación de precios no habían sido los costos, ¿cierto? No habían sido los costos, o sea, no habían sido los costos, sino que parecía como el precio al que hubiera vendido de otra manera. Y en esta oportunidad lo que utilizaron como benchmark de precios son precios de licitaciones realizadas por el Estado, ¿sí? O sea, de nuevo como que evitan utilizar la idea de fijar precios máximos vía determinación de costos y, digamos, descansan en esta idea de que el justo precio, el precio que correspondería aplicar, sería el precio que surge de las licitaciones que había tenido antes el Estado. Eso nomás, ese era el paréntesis que quería hacer. Perfecto, gracias, Diego. Voy a moverme un poco de tema porque pasa el tiempo y quisiera preguntarle en este minuto a el profesor José Miguel Valdivia, que está por ahí en su biblioteca, sobre otro de los temas que se ha estado discutiendo esta semana y que está relacionado con la obtención y el manejo de la información de parte del Estado. Esto lo delineamos un poco el jueves pasado, conversamos sobre el margen de discrecionalidad mayor que tiene la autoridad sanitaria en situaciones como esta. Sin embargo, la discusión ha ido poniéndose cada vez más álgida a propósito, entre otras cosas, de que pareciera que esta situación de emergencia no va a ser solamente una urgencia, sino que va a durar un tiempo indeterminado. Los estudios de Harvard dicen que hasta el 2022 vamos a estar en estas situaciones. Cuando uno dice estudios de Harvard suena tan mula como puede sonar decir eso, pero es verdad. Si es que no se encuentra una vacuna, vamos a estar hasta el 2022. Y bueno, entonces tendremos que soportar una discrecionalidad ampliada hasta el 2022. ¿Cómo lo hacemos, profesor Valdivia? Bueno, si va a durar tanto, yo creo que uno tiene que pensar que es posible que tengamos que tengamos que adaptar nuestro marco normativo a esta situación de excepción mediante herramientas que ya no son simplemente tan transitorias como las que hoy día tenemos, ¿no? Quiero decir, vamos a tener todavía un monitoreo político permanente por parte, digamos, de la oposición respecto de las autoridades gubernamentales. Eso va a exigir algún grado de rendición de cuentas, probablemente no idéntico al que tenemos en condiciones normales, pero no se va a paralizar por completo. Tenemos una institucionalidad que nos permite que las redes de transparencia activa, por ejemplo, sigan en vigor a pesar de la emergencia. Entonces, hay muchas cosas que van a seguir vigentes y hay otras que probablemente vamos a tener que adaptar a esta realidad. Estamos pensando que si esta crisis se prolonga por 2 años, digamos, nuestros remedios usuales de acceso a la información probablemente van a tener que ser adaptados a esa situación. Ahora,
hay algo que con lo cual uno tiene que contar, ¿no? Es un problema, pero al mismo tiempo probablemente es inevitable que las autoridades de control de los organismos administrativos en situaciones de crisis suelen, digamos, asegurar la mayor deferencia posible para con las autoridades. Las autoridades son las que saben cómo enfrentar las crisis, de manera que desafiar estas decisiones, las decisiones que se están tomando, digamos, en el calor del momento, es probablemente un disparo al aire, ¿no? Probablemente no nos va a servir de mucho. Los jueces van a ser más sensibles con la autoridad encargada de control de la epidemia, de, digamos, frenar la pandemia, que con las pretensiones singulares, pecuniarias, sobre todo, de fulano, sutano, perengano. Eso yo creo que no tiene una explicación jurídica muy precisa, es una explicación más bien, no sé, sociológica o psicológica, pero yo creo que hay que contar con ella, ¿no? Vamos a tener mucha deferencia por parte de los jueces o por parte de la Contraloría con respecto a las medidas que se están tomando hoy día. Y quizás va a tener que pasar la crisis para que podamos discutir útilmente, efectivamente, qué va a pasar, digamos, con todas estas, a lo mejor estas decisiones sobre precios, sobre requisiciones o lo que sea, sobre contratos o transferencias forzosas. En algún momento van a llegar a tribunales y van a llegar, yo creo que el mejor momento en que puede llegar es una vez vencido el periodo crítico por el que estamos pasando. Vamos a compartir los resultados de la pregunta que hicimos antes. Estábamos preguntando si la fijación de precios de productos nuevos relacionados con esta pandemia tenía que ser fijada por restricción vertical, por el proveedor, si debía la autoridad de competencias fijarla o la autoridad sanitaria, y la mayoría de los participantes en este conversatorio creen que es mejor que lo fije la autoridad de competencia. Curiosamente, una opción que es pura creatividad porque no he visto que suceda. Pero bueno, pareciera ser que esa es la favorita. Quiero pasar a otro tema ahora que tiene que ver con una encuesta que hizo Espacio Público. No es un tema tan desconectado del anterior, porque la pregunta anterior también tiene que ver con un reclamo que ha hecho Espacio Público. Durante esta semana ha levantado mucho el tema de la falta de información confiable. Pero además de eso, se hizo una encuesta, la hizo Espacio Público con Ipsos. Tenemos el privilegio de tener aquí al presidente ejecutivo, Diego Pardo, entonces le quiero preguntar a él por algunos de los resultados de esta encuesta. Algunos fueron ampliamente comentados en las redes sociales y se generaron arduas discusiones sobre ellos. Y por supuesto hay todo un análisis político que uno puede hacer, pero me interesa el análisis regulatorio. Diego, parte de lo que se señala en esta encuesta es que la percepción de la ciudadanía respecto de la violencia está asociada a ciertos hechos que para una parte de la población no parecen violentos, como las bajas pensiones, como la mala atención de salud. Incluso por sobre otros hechos que en los medios tradicionales se muestran como mucho más violentos. Percepción de la ciudadanía sobre lo violento que es que, por ejemplo, las pensiones sean tan bajas. ¿Cómo la regulación, y aquí la pregunta después va a rebotar a otros panelistas, así que prepárense, cómo la regulación puede absorber esta conceptualización que a mi juicio tiene algo de novedosa sobre esta violencia institucional marcada por prestaciones de parte del Estado o de agentes privados que no se están dando de las condiciones de dignidad que la ciudadanía reclama? De la peor manera, pero te estaba hablando por el chat interno y te quería pedir si podíamos postergar este tema, porque acá detrás de cámara mis hijos están como casi protagonizando una rebelión porque necesitan cerrar una puerta y no pueden cerrarla. Por favor, vaya a hacer sus labores de padre, perdón. Voy a volver. Vuelve. Pasamos a otro tema completamente distinto, después volvemos con tu tema. Vamos a pasar entonces al tema que teníamos para el final, que tiene que ver con
un estudio que hizo el coordinador eléctrico sobre las condiciones de competencia en esta área. Se lanzó esta semana, es un estudio completo de monitoreo de competencia en el mercado eléctrico de Chile. Doña Catalina Medel, experta en competencia y derecho a la energía, ¿qué tiene de interesante cuáles cosas le llamaron la atención a usted de este estudio? Hola, Ezio. Primero se lanzó la semana pasada, pero se nos pasó a hablar de esto el jueves pasado. Así que, pero lo consideramos importante y por eso queríamos comentarles un poco de este informe, porque dice o señala como dos temas que son súper relevantes para el sector hoy en día. Y el primero tiene que ver con ciertas modificaciones que pide a la regulación actual respecto del segmento de distribución del sector eléctrico. Para los que no saben, el sector eléctrico se divide básicamente en tres segmentos, como generación, transmisión y distribución. Nosotros no tenemos comercializadores de energía como sí existen en otros países, sino que las distribuidoras son las que tanto distribuyen energía como son las que comercializan energía a todos nosotros. Y el coordinador eléctrico, en su nueva función de monitoreo de la competencia, señala expresamente que se debería incorporar la figura del comercializador a la estructura regulatoria del sector eléctrico, lo cual si bien no es una novedad porque anteriormente se había discutido, nadie lo había puesto como por sobre la mesa. Hoy que se está discutiendo la ley de modificación a la distribución, por varias razones. Una de ellas es porque nosotros nunca hemos considerado comercializadores y hemos funcionado siempre con tres segmentos. El segundo, porque los comercializadores, si bien pueden incorporar más competencia, hay que tener mucho cuidado con que no suban los costos, porque es otro agente más que actúa en el mercado y que requiere ser retribuido por su rol en el mercado. Y hay autores que dicen que no le ven además el beneficio dentro de nuestro mercado a incorporar comercializadores. Yo creo que es súper interesante que el coordinador eléctrico, en su rol de coordinador, esté pidiendo que se incluya un nuevo segmento en el sector eléctrico. Y una segunda cosa tiene que ver con las licitaciones que se hacen en el mercado de transmisión, en donde básicamente lo que hace el coordinador es informar que van a cambiar la forma de hacer licitaciones y que parece súper interesante. Primero porque van a dejar de informar los precios o los precios que se ponen en las ofertas de transmisión a efectos de evitar la coordinación entre compañías. Estuve hablando hoy de la tarde con algunos abogados de libre competencia y que estaban súper de acuerdo con esta posición, puesto porque se ha analizado en otros mercados que funciona no publicar estos precios, puesto que evita que el resto sepa a cuánto se ofertó, especialmente en licitaciones que son repetitivas. En transmisión de energía las licitaciones se hacen cada año, por lo tanto es súper importante que la estructura de estas licitaciones no solamente sea transparente, sino que efectivamente resguarde la competencia. Y en segundo lugar, en la segunda incorporación que se hace en materia de transmisión es que se van a simplificar las licitaciones. Hoy participar en las licitaciones de transmisión es súper complejo porque requiere muchos documentos, requiere muchos análisis que tienen que entregarse y efectivamente hay algunos que no son necesarios. Hay una cantidad de planillas Excel que se entregan respecto de la calidad de ciertos productos que se van a usar cuando se construyan las redes de transmisión, que en el minuto de la licitación no son necesarios de entregar y que obviamente los grandes incumbentes tienen más posibilidades de presentarlos que pequeños incumbentes que quieran incorporarse a la licitación. Por lo tanto, también esta decisión del coordinador de hacer una licitación más sencilla, que se enfoque en el objetivo último, que es conseguir una empresa que construya redes de transmisión bajo ciertos estándares que están establecidos en la misma técnica, pero al menor precio posible, es una súper buena noticia. Gracias, Cata. Danae quiere hacer un comentario sobre esto.
Sí, bueno, yo quiero también comentar un poco sobre lo que dijo el coordinador en relación no ya de las licitaciones, sino sobre la creación de este segmento de la comercialización separada de la distribución. El informe, o sea, si el informe no dice mucho sobre las razones que habrían para esto, o sea, solamente dicen como debería pasar esto. Sí. Entonces, yo quiero un poco comentar algunas de las razones que hay detrás de una decisión así, o que podrían llegar a considerarse para estar pensando en incorporar un escalafón más en el fondo dentro de la cadena, teniendo en consideración lo que dijo la Cata, que cuando uno agrega como a un agente más, podría estar, en el fondo, cada agente tiene que tener un margen, y eso podría subir los costos. Entonces, ¿por qué pareciera razonable, según el coordinador, separar estas dos funciones? Y para eso, quiero como un poco comentar un tema que he estado estudiando este último tiempo y que es lo considero muy entretenido, que se trata de como las nuevas redes eléctricas, como smart grids, como las redes inteligentes, ¿ya? Que esto afecta de manera directa a las redes de distribución. No sé si en el último tiempo escucharon toda la polémica que hubo sobre los medidores inteligentes, que quién los instalaba, a quién se les cobraban, etcétera. Bueno, no me voy a meter en eso, pero sí en contarles un poco que los medidores inteligentes son realmente inteligentes, ¿ya? Tienen una capacidad de guardar, ¿ya? Y de almacenar datos de consumo de todos los clientes de forma muy detallada, y de hecho pueden, uno en teoría podría a través de su celular tener una aplicación para ir detectando exactamente el consumo eléctrico de su casa e ir detectando cuáles son los aparatos, las funciones que van consumiendo más o menos energía, ¿ya? Entonces, toda esta revolución tecnológica es un caso casi de libro de innovación tecnológica, ¿ya? Que genera un impacto en el mercado y que necesita una nueva regulación para poder aprovechar todos esos beneficios que trae esta nueva tecnología, dado que al ser un mercado tan especial como el eléctrico, donde tenemos monopolio natural, tenemos precios, fijación de precios, etcétera, podrían mal usarse en el fondo esta tecnología y afectar directamente a los consumidores. Entonces, el punto es que estos nuevos medidores, ¿ya? Y esta nueva tecnología, lo que va a hacer, lo que permite es que el distribuidor se transforme más que en un operador de redes, en un gestor, ¿ya? De distintos flujos de energía, ¿ya? Los consumidores, a través de los recursos energéticos distribuidos, van a poder tener un rol activo, se van a transformar en prosumidores, ¿ya? Van a poder generar y aportar energía a la red, y los flujos se van a hacer bidireccionales, ¿ya? Entonces, por un lado, el coordinador va a tener acceso a una cantidad de datos impresionantes de todos los consumidores que deberían, y así se ha estipulado en todas las regulaciones más avanzadas, deberían estar protegidos por normas de privacidad, o sea, los datos pertenecen a los consumidores, ¿ya? Y en ese sentido, ¿quién es el titular de la propiedad del medidor en sí? Pasa a ser más o menos irrelevante. ¿Ya? Entonces, pero la distribuidora va a tener acceso a estos datos, ¿ya? Y en segundo lugar, va a transformarse en un gestor activo, ¿ya? Y que debería ser neutral al momento de gestionar todos estos flujos de energía que son bidireccionales y que permiten la inclusión de una mayor cantidad de energías renovables también. O sea, se pueden tener pequeñas fuentes de energía renovable que grupos de consumidores, por ejemplo, un condominio con paneles solares generen, ya, entonces que se ingrese a la red, y lo que no ocupe el mismo grupo, sector de domiciliario, por ejemplo, se distribuye en los demás sectores, en los demás usuarios, ¿ya? Entonces, dada estas nuevas ventajas, ¿ya? De manejo de información y de gestión activa de redes, ¿ya? O sea, dos tipos, información y posición propiamente tal, que se va, en el fondo, la posición dominante del distribuidor que ya existe, se va a potenciar aún más.
se dice en el fondo que como dado que potencia aún más su posición dominante o las ventajas que puede crear dentro del mercado, es que se debe excluir de un mercado, por ejemplo, como el de la comercialización, pues el poder de mercado se va a comunicar en el fondo a otros mercados y pueden ser afectados. Y esto es no solamente respecto a la comercialización, sino también respecto de otros servicios, como el almacenamiento, que es uno de los temas claves que va a surgir con todo este tema de la energía renovable y la inclusión de estas nuevas energías, y otros servicios que van a aparecer, que van a estar asociados a estas redes inteligentes, porque dada la cantidad de datos que se generan, van a surgir tecnologías y servicios de cara al consumidor nuevos que van a poder ser ofrecidos en mercados como independientes, paralelos y complementarios al de distribución y comercialización, ¿ya? Y que en el fondo, si no se restringe la participación de los distribuidores, van a tener una posición de dominio tal que al final van a generar menos competencia. Entonces, esto es muy rápidamente explicado y en términos bastante macro y hilando no muy fino, pero en el fondo la discusión que hay respecto a la participación, o desde mi punto de vista al menos, de los distribuidores en otros segmentos, ¿ya? Y en otros mercados, ya sea existentes o nuevos que se vayan creando responde a este cambio ya del rol de los distribuidores, dada la incorporación de nuevas tecnologías que son estos medidores inteligentes. Eso. Muchas gracias, Danae. Les acabo de enviar por el chat el link al resultado del estudio que estábamos comentando previamente con Diego, que no ha regresado. Vamos a aprovechar entonces esto para abrir unos minutos de preguntas. Bueno, están permanentemente abiertas las preguntas, pueden hacerlas en el sistema, pero si alguien quiere hacer una pregunta de manera oral, este es el momento y puede solicitar la palabra a través del chat. O si no, continuamos. Por mientras, don Ricardo nos pregunta lo siguiente, dice, en el marco de la regulación de precios, ¿cómo el gobierno puede asegurar el adecuado abastecimiento por parte de las empresas? ¿Cómo este abastecimiento puede impactar en la cadena de producción y los precios que ellos establezcan? Y si se generan incentivos suficientes para las empresas productoras o no. ¿Quién quiere tomar esta pregunta? Voy a designar yo, si no. Estaba leyendo las preguntas que estaban haciendo a través del chat y me... Vale. Lo que nos preguntan básicamente, Ricardo, es si existiendo un precio fijado por parte del Estado, se generan incentivos suficientes para que esas empresas que tienen que seguir produciendo sigan produciendo o no. Yo creo que esto es algo que hemos conversamos el jueves pasado sobre todo, que tiene que ver con cómo se fija ese precio. Y ahí la discusión que teníamos era si el precio se fijaba con un valor de mercado o de acuerdo a los costos, o cuál era la metodología que utilizaba el Estado para esa fijación de precio. Una fijación de precios suficientemente inteligente, digámoslo así, debería mantener un incentivo para que los productores sigan efectivamente produciendo esos bienes, que además son bienes de primera necesidad. De otro modo, esa fijación de precios no solamente sería, no solamente tendría que tener un análisis jurídico sobre su validez o no, sino que además sería como una política pública fallida y por lo tanto, evidentemente, un error por parte de la autoridad. Contesté yo, ya que nadie quiso contestar. Pero voy a volver a la pregunta sobre la violencia y se la voy a hacer a don Luis Cordero, ya que no está Diego. Don Luis Cordero también es parte del directorio de Espacio Público. Así que le voy a preguntar si tuvo la oportunidad de ver esta encuesta, si tuvo y si tiene alguna manera en que crea que el sistema regulatorio puede lidiar con esta quizás nueva percepción sobre la violencia institucional. Sí, yo conozco la encuesta, yo creo que el mejor para exponerles Diego, pero está ahí, tú dejaste el link. Los datos son relativamente consistentes con otros que habían estado disponibles en encuestas previas.
Y yo creo, y mi análisis va a ser solo desde la perspectiva como del derecho público de la regulación, ¿no? Yo creo que lo que puede estar pasando es que nosotros estamos viviendo un momento de transición en la manera de comprender determinado tipo de instituciones y de la manera en que tolerábamos hasta ahora su interpretación, ¿no? Yo creo que eso es como lo relevante. Yo no creo que pueda ser útil para hacer la explicación sociológica de esa encuesta, pero sí me parece que la pregunta razonable que uno debería hacer es si todo lo que hemos estado viviendo a propósito de la pandemia, pero previamente a propósito de toda la discusión que se ha generado a partir del 18 de octubre y que muestran datos de la encuesta, de esta encuesta y de otras que hay, pero que esta encuesta pone muchísimo foco en la percepción de las personas frente al Estado, frente a los servicios de interés general, frente a las categorías de servicio público. Es que yo creo que vamos a entrar inevitablemente en una relectura de ese tipo de situaciones. Yo lo plantearía del siguiente modo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de pensiones y las discusiones AFP, supone solo que vamos a discutir de pensiones o vamos a discutir también de provisión, ¿no? De modalidades de provisión. Si la discusión deja de ser binaria, lo que está detrás de esto es que el mecanismo de provisión es bien determinante en las definiciones de las categorías analíticas de servicio público. Por ejemplo, la Corte Suprema, a propósito de temas de transparencia, no a propósito de temas regulatorios, pero a propósito de sistemas de transparencia, lo que ha dicho, por ejemplo, es que las AFP forman parte del sistema de seguridad social. Entonces las ha publicado desde ese punto de vista y en consecuencia ha dicho las AFP no pueden pretender respecto de su información comercial tratar de asilarse en sus pactos privados con ese propósito, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí una relectura que tiene que ver con un efecto colateral. Lo segundo, uno diría que yo creo que lo que está pasando es entender en consecuencia si esas provisiones pueden seguir siendo entendidas bajo ese tipo de lectura. Y yo creo que la encuesta, y llegó Diego, da cuenta que esa violencia institucionalizada es una violencia que refleja la percepción de asimetría. Suponer que eso no va a tener un impacto en nuestro diseño institucional, yo creo que de alguna otra manera es ciertamente inocente. Creer que eso es pura subjetividad, creo que sería un error. Lo que a mí más me preocupa de todo esto es la falta de agenda regulatoria sobre este punto, ¿no? Yo creo que lo que nosotros debiéramos tratar de hacer es construir una agenda regulatoria. Yo creo que el mejor ejemplo de esto, fíjense, son las preguntas y las percepciones sobre fijaciones de precio. Como que en un momento determinado, fíjense lo que pasó con fijaciones de precio a propósito de la pandemia. Pasamos desde preguntarnos si el Estado podía en un estado de excepción constitucional fijar precios. Esa eran las reflexiones que teníamos hace 3-4 semanas atrás. ¿Cuál es la modalidad de fijación de precio? Es decir, ¿qué elementos va a utilizar para fijación de precio? En términos prospectivos para decir, oye, eso significa por lo tanto que ahora, en términos de normalidad, vamos a aceptar fijaciones de precio en servicios básicos. Yo creo que ese péndulo, sin decantar, a ratos puede ser simplemente irreflexivo, puede hacer extraviar una agenda regulatoria. Yo creo que eso es lo que uno debiera tratar de administrar bien. Y yo tengo la sensación de que esa agenda regulatoria es prospectiva, ¿no? O sea, no es contingente. La contingencia entrega evidencia, pero en términos de desarrollo de esa agenda yo creo que es prospectiva. Bueno, ahí yo digo. Gracias, Luis. Sí, Diego, bueno, espero que hayas podido solucionar el problema doméstico. Una pequeña revuelta, sí, familiar, sí, pero fue aplacada. Probablemente exigían dignidad. Para allá va mi pregunta, de hecho. Cuando uno mira esto, estoy compartiendo la pantalla, entonces cuando uno ve las acciones violentas, ve entre las acciones violentas las bajas pensiones, los altos precios de los medicamentos, condena por bajos penas de delito, demora en atención en salud, colusión. Muy interesante, por supuesto, desde el punto de vista de lo que nosotros estudiamos como objetos de
violencia o mucha violencia. Pero además esto hay que vincularlo, creo yo, con esta que estoy mostrando ahora, que es lo que las personas consideran que es dignidad. Donde entre las primeras 3 respuestas, entre las primeras 4 respuestas, tenemos el trato humano, el respeto hacia personas independientes de su condición económica y terminar con los abusos. Pareciera que puede haber un vínculo entre estas dos cosas, ¿no? Como que lo que se violenta con cosas como la colusión es precisamente el trato humano hacia todas las personas, es precisamente el respeto hacia personas con condiciones económicas, con distintas condiciones económicas. No sé cómo lo analizas tú, Diego. Ya, 2 cosas. Quería, si podéis dejarme compartir pantalla, también me gustaría mostrar como unas gráficas adicionales que pueden ser interesantes para analizarlo, pero respecto a lo que tú estás diciendo, a ver, acá está. ¿Se ve bien eso? Sí, ahí está. Ya. Después, o sea, este es un poco como el split generacional, que voy a hablar de eso después, pero la idea de dignidad es súper interesante lo que muestra la encuesta, pero un poco hay como 2 escuelas respecto de qué significa la dignidad, ¿cierto? La dignidad como igualdad de trato, que es como un poco el enfoque que ha tomado el PNUD en este informe Iguales, que fue bien conocido, sobre Chile. Y otro que es igualdad como la idea de ingresos, digamos. O sea, la dignidad, hay un nivel mínimo de ingresos al que todos tenemos que llegar. Si uno suma como lo hiciste tú, digamos, las 2 o 3, o sea, 3 de las 4 primeras, o sea, en las 4 primeras hay 3 que parecieran subsumirse en la idea de igualdad de trato y una sola que pareciera relacionarse con la idea de igualdad de ingresos. Entonces pareciera que efectivamente el informe del PNUD da en el clavo, digamos, el informe del PNUD de hace algunos años, en el sentido de que no es solo un tema de sueldos, no es solo un tema de dar más bonos, digamos, hay un tema respecto de la manera en que el Estado trata a sus ciudadanos, a todos sus ciudadanos. A unos los trata demasiado bien, a unos los trata demasiado mal, que pareciera explicar o que pareciera relacionarse con las percepciones sobre qué es el abuso y qué es la violencia. Ya. La otra parte que quería hablar, que yo también lo encuentro súper interesante, es que la percepción de la violencia institucional, digamos, la colusión, la impunidad de los delitos de cuello y corbata, el más bajo monto de las pensiones, el precio de los medicamentos, todos temas, digamos, que nos convocan en estos jueves en la noche. Si se fijan en esta gráfica, concitan bastante percepción de violencia de manera súper heterogénea entre todos los rangos etarios, o sea, tanto los viejos como los jóvenes piensan que esta violencia institucional es efectivamente violenta. Cuando uno, en cambio, mira cosas como, y aquí están los colores, digamos, por lo que si quieres seguir, acá están las evasiones de metro, las barricadas, digamos, lo que uno... los saqueos, lo que uno considera usualmente como mecanismos de violencia en la protesta social, el segmento mayor tiende a considerarlo violento, si quieren podemos considerar estos 2, pero el segmento más bajo de la muestra no lo considera para nada violento. De hecho, solamente los saqueos superan el 50%. Las barricadas, las evasiones de metro, los cortes de tránsito, menos de la mitad de los menores de 30 años lo consideran como muy violentos. Son situaciones que catalogan como de una violencia moderada. Eso es lo primero, o sea, hay una diferencia generacional bien notable. Segundo, es que esta violencia generacional no está focalizada como en una generación, no es como que los millennials fueran distintos al resto de la sociedad, como si los millennials hubieran venido de Marte, que esa es como una tesis, o que, digamos, fueron criados en una especie de mundo post-globalización y eso lo hace distinto, sino que más bien se distribuye de una manera bastante lineal, ¿sí? Y esto lo confirma si uno mira este otro, la justificación de estas mismas acciones. Si se fijan, es más o menos la misma pendiente, pero en este caso es negativa, porque aquí uno pregunta por la justificación, por el nivel de justificación, y es más alto en los grupos jóvenes que en los grupos viejos, pero la pendiente es más o menos igual. Entonces, este efecto lineal
se distribuye a través de las edades, a razón de más o menos 1% por 2 años. O sea, si un papá y un hijo tienen una diferencia de 20 años, deberían tener algo así como 10% de diferencia en esta, digamos, en estas percepciones. Digamos, segundo tema que yo encuentro súper interesante de esta encuesta. Y el tercero es la capacidad que tiene la edad para explicar el conflicto respecto de explicación alternativa, ¿sí? La encuesta también pregunta por la posición política, pregunta si la gente está en Santiago, si está en regiones, pregunta si son hombres, si son mujeres, pregunta el estrato socioeconómico. Ninguna de esas cosas tiene una capacidad para encontrar orden en esta respuesta. El único elemento que tiene capacidad para explicar esto con, digamos, con una línea que no sea solo ruido estadístico es precisamente la edad. Y eso es súper curioso porque los conflictos como sociales, digamos, uno tiende a explicarlo a partir de posiciones políticas o algo, ¿sí? O de situación de género o, digamos, de la situación socioeconómica. Ninguna de esas explicaciones tiene tanto poder explicativo en esta oportunidad como la edad. Este es un conflicto que es más generacional que político, que de género, que de distribución geográfica. Y eso yo creo que es algo súper interesante. Yo no, o sea, hay los entendidos en esto, dicen que este es el tipo de conflicto que caracterizó a la sociedad francesa en mayo del 68, por ejemplo. Genial. Muchas gracias, Diego. Nos quedan apenas un par de minutos de este programa y quiero darle la palabra a una de las personas que ha estado con la mano levantada intentando preguntar y que es don Fernando Araya. Fernando, te voy a poner permitir hablar para que puedas hacer la pregunta, ojalá lo más breve posible para que terminemos el tiempo. Tienes que desmutearte, eso sí. Fernando. Hola a todos. Sí, ya. Hola, Fernando. Hola. Mi pregunta es para Lucho. Y tiene que ver con algo que dijo José Miguel Valdivia. La respuesta puede ser un poco más larga y la pueden tratar el próximo jueves. Pero, ¿cómo poder exigirle a las autoridades administrativas un mayor estándar de rendición de cuentas y de evaluación de desempeño para evitar la litigiosidad excesiva que podría provenir en relación a las decisiones que se toman en estado de catástrofe? ¿Podría eventualmente la Contraloría elevar los estándares de rendición de cuentas, elevar los estándares de evaluación de desempeño de las autoridades, incluida la misma Fiscalía Nacional? Esa es la pregunta. O tema, Fernando. Lucho, ¿quiere contestar? Sí, yo puedo decir algo breve. Yo creo que José Miguel también debería. Yo creo que este es un tema mucho más largo. Yo lo voy a reducir del siguiente modo. Nosotros hoy día estamos combinando excepciones. Estamos combinando excepción constitucional, excepción sanitaria, excepción económica, porque además estábamos aplicando el decreto de emergencia económica, y lo que en el fondo sucede es que la excepción se ha tomado al derecho, yo diría. Y si la excepción se toma al derecho, lo que uno tiende a suceder, que esto es más o menos la discusión que está pasando también en el derecho comparado, es cuánto empoderamiento tiene el Ejecutivo porque requiere de decisiones eficaces. Hay un monstruo metido acá adentro hace muchos años, sobre todo por la historia del siglo XX, y es que los estados de excepción o las leyes delegatorias de excepción a los ejecutivos terminaron en desastres. Entonces, a diferencia de la crisis del 2008, esta crisis, la particularidad que tiene esta crisis es que requiere de intervenciones de ejecutivos mucho más intensas. Y entonces hay muchísima gente que lo que dice es, ok, necesitamos más intervención y las personas probablemente más leales a la democracia liberal y a la democracia constitucional están dispuestos incluso a entregar los datos de salud a terceros para que la pandemia pueda ser controlada. Entonces hay mucha presión para que el Ejecutivo tenga competencia. La pregunta es si el Congreso tiene un poder suficiente para poder controlar en situaciones como esta. El problema que tenemos hoy día es que el Congreso, en vez de controlar al Ejecutivo, lo que está tratando de hacer es dictar leyes para la excepción
no para el largo plazo, para la excepción como si fuera el presidente de la República. Yo creo que estamos viviendo un momento que es bien complejo, entre otras cosas porque el Ejecutivo tampoco hace mucho más. Y lo tercero, que es un dato que es bien importante a propósito de lo que dice Fernando, es que la Contraloría está ausente por una razón muy simple. Porque la Contraloría tomó razón del decreto de alerta sanitaria, del decreto de estado de excepción, que tiene poco margen ahí, del de zonas de catástrofe, de la emergencia económica, pero todas las medidas sanitarias, todas las que están impactando en la vida cotidiana, las que están impactando en precios, todas son resoluciones exentas. Y entonces lo que está comenzando ahora, que yo creo que Fernando anticipa bien, es que hoy día hay un litigio que está asomando, que es el litigio ni siquiera privado, que es el litigio público, que es entre municipios y el Ministerio de Salud. Y entonces estamos trasladando un conflicto institucional al recurso de protección. Ese litigio se va a trasladar, en mi opinión, a privados, pero probablemente no en la crisis, sino que post-crisis. Y ahí vamos a estar un rato, lo que demuestra el terremoto del 27F. Todo el litigio posterior, no solo las demandas de responsabilidad del Estado por los temas de información, sino que porque se omitieron medidas, todo ese litigio duró, no sé, hemos estado más de una década con ese tipo de litigio. Entonces, ¿cómo mejorar? Yo la verdad es que tengo, lo primero que yo diría es que yo tengo la sensación que no se están ejerciendo en la totalidad de atribuciones en este sistema institucional donde estamos llenas de excepciones. Y por eso yo creo que el derecho público tiene una convivencia en la excepción que la hace tan difícil, y cuál es el punto de referencia al cual mirar se está haciendo muy complejo, creo yo. Yo estoy lleno de dudas sobre ese punto, nada más. Eso. José Miguel Valdivia. La última palabra es suya. Gracias. Yo quiero decir una cosa muy cortita también sobre. Dale. ¿Antes o después? Dale, Diego, primero, entonces, algo cortito, terminamos con José Miguel. No, bueno, antes o después me da lo mismo. No, simplemente que yo creo que igual hay una... O sea, el hecho de que hayamos... O sea, los litigios del 27F que fueron ex post versus, digamos, las acciones de emergencia, de protección, tiene cierto sentido. O sea, yo no quisiera que los precedentes judiciales sobre, digamos, que tienen que balancear básicamente como nuestros principios generales como más fundamentales, fueran decididos con la urgencia de la pandemia. Yo creo que tiene una lógica que esas, digamos, acciones sean vistas mucho tiempo después y que sean decididos por jueces que no tengan la presión de, digamos, de salvar vidas hoy. Porque si no, digamos, nuestros principios terminarían corriéndose completamente para un lado y, digamos, y la vía normal no sería funcional con el resto de las cosas. Eso simplemente... O sea, creo que tienen... O sea, creo que es bueno que los litigios como de fondo sean decididos varios años después. Creo que nos ayuda a reflexionar sobre dónde está como el balance correcto entre principios que no son fáciles de armonizar. Parte de las funciones del derecho ahí es estar enfriando los conflictos para verlos con distancia. José Miguel. Yo comparto mucho de lo que han dicho aquí mis colegas, los profesores que me han precedido en el uso de la palabra. Creo que, a ver, no sé si necesitamos más accountability, creo que siempre es bueno tenerla, pero en este momento la gente, alguien que interpreta al sentir de la comunidad, digamos, probablemente va a estar de acuerdo con que necesitamos acciones eficaces y rápidas para paliar en la medida que se pueda la situación que tenemos y que nos apremia, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil hoy día pedirle más transparencia, más racionalidad, más motivación, etcétera, a las autoridades, las medidas que están precisamente, digamos, esta expresión tan no sé, tan elocuente, ¿no? Si la casa se está quemando, los bomberos no tienen que llamar a los jueces, no tienen que pedir ningún tipo de autorización judicial. O sea, cuando estamos en medio de una emergencia, la autoridad tiene que tomar las decisiones y probablemente mucha gente lo va a respaldar. Efectivamente van a venir juicios y se van a resolver 10 años después.
¿Y cómo se van a resolver? Yo creo que el precedente del 27F es un augurio, digamos, permite augurar cosas no muy buenas, ¿no? El contencioso del terremoto ha sido terrible porque precisamente con la distancia que da el tiempo, los jueces hacen un poquito, se olvidan de la situación de emergencia. Están exigiendo que la autoridad haya adoptado, digamos, decisiones con total conocimiento de causa. En algún caso dijeron a una comunidad que vivía súper aislada en la isla Mocha, bueno, el Estado debió educar a esta gente para que no pusiera sus casas a la orilla del mar, digamos, en situación de poder inundarse. Obviamente que esa es una sentencia que se justifica no en el medio del terremoto, sino que porque viene, no sé, 5, 8 o 10 años después, ¿no? Y un poco se olvida de este lastre. Yo creo que a lo mejor con la experiencia que tuvimos precisamente del terremoto, quizás nuestro legislador debería estar pensando en cómo organizar la salida de esta crisis, ¿no? Cómo estructurar, bueno, no lo hemos pensado, pero también deberíamos pensarlo a propósito del 18 de octubre y de todo lo que vino, ¿no? Cómo estructurar un sistema justo, correcto de compensaciones a todas las víctimas de la violencia, probablemente a todas las víctimas también en las Fuerzas Armadas que van a venir, o en Carabineros que van a venir algún tipo de reclamo, y en relación con esta materia también alguna medida que justifique, que valide, que canalice las decisiones que se están tomando. Hoy día, yo creo que la justificación, no sé cuál es la justificación de haber invocado todos estos fantasmas de excepción, ¿no? El estado de excepción, la alerta sanitaria, la ley de sismos, etc. Pero uno de los resultados que produce es que si la autoridad se equivoca en justificar su decisión con amparo a un grupo normativo, no importa mucho porque existe otro grupo normativo que te valida, que te da un piso suficiente para tomar esa decisión. Entonces, eso es una solución un poquito floja, pero es una solución bien práctica. Yo creo que el legislador debería pensar en cómo vamos a apiarnos de estos problemas que van a venir, que van a venir mañana, que sin duda van a venir mañana. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, muchas gracias a todos y todas las profesores y profesoras, a Manu que nos acompañó en esta oportunidad, gracias a la gente de Estado Diario que ha estado retransmitiendo este conversatorio por LinkedIn, y a todos quienes se conectaron y todas quienes se conectaron, muchas gracias también, que tengan una buena semana, nos vemos el próximo jueves. Adiós.